Quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué opina del acuerdo a que llegó después de tanta discusión en el Congreso el día de hoy? Quisiera que me explicara un poquito usted. Gracias por la pregunta. Soy Jorge Luis Morales, represento a Vanguardia Nacional, Patriota y Popular. Hoy estuve afuera del ex Congreso protestando por este acuerdo, en contra de este acuerdo. A mí, en realidad a mis camaradas y a mí en particular también, me parece que no es un acuerdo, es una estafa. Y más que una estafa es una traición a la patria y a la democracia, al Estado de Derecho y al pueblo chileno. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se establecen una serie de garantías constitucionales dentro de un marco constitucional básico, como puede ser la libertad de expresión, libertad ambulatoria, libertad de prensa, de enseñanza, libertad religiosa, de movimiento o ambulatorio, ¿sí? Que son cosas básicas. No hay que olvidar que al señor Allende, dictador de infame memoria, también se le hizo firmar una serie de garantías constitucionales que después no respetó. Tampoco hay que olvidar que cuando se firma el Acuerdo por la Paz, que en realidad fue una resolución sacada por la fuerza de la violencia nihilista de la insurrección, de anarquistas que estaban asolando el país, especialmente Santiago, y que estas ratas en el Congreso estaban reunidas asustadas porque no sabían qué hacer con los mismos monstruos que ellos habían creado y que las fuerzas del infierno que ellos mismos habían desatado, estos carajos, asustados como rata, vuelvo a decirlo, firmaron a la rápida el Acuerdo por la Paz. Y ese Acuerdo por la Paz, que fue después lo que dio origen a la modificación del capítulo 15 de la Constitución Política de la República, es decir, las normas para modificar la Constitución, eh, también estableció una serie de marcos institucionales que no podían escapar de ella, y resulta ser que la Convención Constituyente sí se escapó de sus atribuciones y al punto en que su proyecto de ley, su proyecto de constitución, pasaba por encima del Poder Judicial, eliminaba el Congreso, prácticamente terminaba el carácter republicano de Chile y pasábamos a, a tener un carácter revolucionario y soviético en nuestro país. Esa era la verdad y afortunadamente, Dios gracias, el pueblo chileno, mediante el voto obligatorio, sacó una votación del 62% de casi 8 millones de habitantes que dijeron rechazo, 7 millones 800 y tantos mil, que es bastante más que los casi 6 millones tanto del apruebo como del rechazo en el primer plebiscito. En el primer plebiscito la suma total fue menos que el rechazo. La suma total de los ciudadanos que votaron en la primera oportunidad fueron de 5.800, perdón, 5.800.000 votos aproximadamente de apruebo, que significó un 78%, tan pregonado por la extrema izquierda y por el oficialismo actualmente, y un casi 2 millones, un poco más de 2 millones y medio, como 2.600.000, que era el 22%. Ese profético 22% que como una vanguardia ideológica apuntó el posterior 62% de ciudadanos que votamos rechazo, con casi 8 millones de habitantes. 8 millones de votos, 8 millones de almas que dijeron rechazo y que hoy son anuladas por 8 fascinerosos que se reunieron en el Congreso entre cuatro paredes y entre gallos y medianoche para pasar por encima de la Constitución, obviar el artículo 142 que claramente dice: si gana la opción rechazo, continúa vigente la actual Constitución. Actualmente nos rige ese artículo y bajo ese artículo es que votamos rechazo. Con un espurio proyecto de reforma constitucional del señor Walker y de la señora Mónica Rincón y otros
sujetos siniestros, presentaron una moción parlamentaria para modificar la Constitución en el artículo 142 y señalar que esto no va a correr, sino que ganando el rechazo, no gana el rechazo. Gana el rechazo, pero no gana el rechazo. Porque el presidente de la República dentro de 15 días tiene que volver a llamar a elecciones hasta que se apruebe. Eso es básicamente. Yo que recuerde, yo era chico, era un niño, pero lo recuerdo perfectamente. El general Augusto Pinochet, presidente de la República, llamó a plebiscito, ganó el no y se retiró. Dirán que detrás bambalinas el viejo o el tata, como quieran decirle, no quería aceptar la derrota, pero la aceptó. Se habrá corcovado un poco como los caballos, qué sé yo, pero aceptó la derrota y entregó el poder y lo entregó en forma ordenada. Esta gente perdió la insurrección. Pacientemente la institucionalidad esperó que se desataran toda su crueldad y sus ataques incendiarios, terroristas, blasfemos y sacrílegos con quemazones de iglesias, las mismas iglesias en las que fueron refugiados estos miserables cuando eran perseguidos por el gobierno militar. Se esperó tranquilamente la ciudadanía, el pueblo de Chile y la institucionalidad y les dijo rechazo, pero ellos no lo han aceptado. No lo han aceptado y quieren obviar el plebiscito de entrada. Han aceptado el plebiscito de salida. A Dios gracias han aceptado el plebiscito de salida, porque si no habría sido el colmo. Creo que nuestro esfuerzo como camaradas de Vanguardia Nacional Popular, Team Patriota, Brigada Cristo Rey, Brigada NAP, Nacionalista del Poder, otras agrupaciones patriotas que se dieron cita hoy espontáneamente a las afueras del ex Congreso, que nuestros gritos de reclamo e indignación y nuestras proclamas patriotas y nuestros alientos a la ciudadanía algo influyeron porque se escuchaban. Estoy seguro que ellos nos escuchaban, tanto así que cerraban las ventanas para no escucharnos. Muy molesto. Protegiéndose en los mismos carabineros que ellos denostan, en los mismos carabineros que ellos han permitido que se los asesine impunemente por una insurrección anarquista a la cual, lejos de castigar, han beneficiado con sendas indemnizaciones inmerecidas, psicópatas incendiarios que atacaron a nuestros compatriotas, que causaron más de 36 homicidios directos, sin perjuicio de toda la caterva de víctimas que hay fruto de la insurrección y del terrorismo, que es uno solo, no son cosas diferentes. Pero estos canallas trataban de esconderse, pero nuestras voces yo creo que se hacían escuchar, se escuchaban. Aceptaron por lo menos el plebiscito de salida. Pero ¿y qué pasa con el plebiscito de entrada? Porque una cosa es que nos den la oportunidad por lo menos de patalear y rechazar el mamarracho que vayan a redactar de nuevo, supuestamente con una serie de garantías y de expertos que ¿quiénes van a ser esos expertos? Esos expertos lo más probable es que sean los paniaguados de ellos mismos, sus parientes y amigos de los congresistas. No van a ser otras personas. Yo personalmente prefiero en esta oportunidad que sean 100% electos. En realidad me da lo mismo. Lo que me importa es el plebiscito de entrada y de salida. Y el de entrada es muy importante, que es el que están obviando. Aquí el pueblo chileno no dijo que era una nueva constitución. No fue mayoritario el apruebo, como ellos señalan. Fue la mayoría de una minoría que fue a votar. Una minoría organizada, fanática y psicópata, antipatriota, nihilista, atea y materialista, que atacó Chile y que lo sometió a saco, a fuego, a incendio, a ataques terroristas, que amenazó a la población, que obviamente la mayor parte de la gente no tenía muchas ganas de ir a votar. Yo fui a votar, soy uno de los pocos. Pero bueno, vaya que todos teníamos mucho miedo. ¿Cuántos rechazos uno veía en las calles marcados en la primera votación? Nada. Y en la segunda, unos pocos más. ¿Cuánta gente se reunían en el golf?
En esa época estaba Sebastián Izquierdo, comandaba la vanguardia, la vanguardia le llamaban. Ahí nació la vanguardia nacional, más o menos paralelo. Éramos 3 personas, que fue creciendo. Y nos enfrentábamos contra terroristas, literal. Porque una persona que lanza una bomba Molotov con motivaciones ideológicas y con el fin de aterrar a sus contrincantes políticos, eso se llama terrorismo. Esta es la definición dentro de terrorismo. Eso es un acto terrorista. Y a esa gente, en vez de castigarle y aplicarle la ley, la han premiado. Los recibieron en el Congreso, los aplaudieron, los galardonaron y los han, comillas, indemnizado. ¿Indemnizado de qué? ¿Indemnizado de qué? Indemne, para que estén indemnes, ¿de qué? Los que deberían haber sido indemnizados somos nosotros, que sufrimos las calamidades de toda esta insurrección, de esta verdadera guerra civil a fuego lento. Reunámonos de todo, incluso los colores políticos. Porque si usted es compañero, es compatriota o es compañero, sea pinochetista o sea allendista, antes que nada usted es chileno. Antes que nada usted es chileno. Y somos hijos de esta tierra en la cual tenemos un Estado de Derecho que se cimenta en una democracia representativa garantizada por una constitución política, que no será perfecta, pero es buena. Y es nueva, porque data de 1980 nomás, si no es muy antigua. Modificada en 1988 y ratificada con más del 90% de las votaciones. Y en la primera oportunidad, en 1980, con un 64% me parece. Y es posteriormente modificada por muchas reformas más hasta llegar a la gran reforma de 2005 y ahora de nuevo ratificada en 2022. Entonces, el 4 de septiembre de 2022. Entonces, ¿por qué? Pero insisten en querer sacar la Constitución al gusto de sus amos globalistas. Estoy seguro que es eso. Si detrás de toda esta incordio, ¿qué es lo que está? Los intereses de la ONU hegemónicos, que en el fondo de quitarle la soberanía a los países. Eso es. Eso no es conspiración, es una realidad. Bien, compatriotas, nos vemos el sábado a las 12 del día en la Plaza de la Constitución para defender precisamente la Constitución y las leyes. Que por lo menos, si van a cambiar la Constitución de los chilenos, que al menos le pregunten primero a los chilenos si queremos de nuevo ir al circo constituyente, que se sigan gastando nuestros recursos públicos, que en un país sudamericano subdesarrollado, con graves crisis económicas, de cesantía, de inflación, de una ola inmigratoria descontrolada, resulta justamente de los regímenes totalitarios de extrema izquierda. Si queremos una constitución a la pinta de los extremistas, que han sido intronizados en la moneda gracias a los infelices de la primera línea, los anarquistas y toda esa tropa de delincuentes, vagos y terroristas. Yo creo que mayoritariamente vamos a rechazar. Y si el pueblo chileno, bueno, quiere una nueva constitución, ya, bueno, ahí echémosle para adelante. Estamos dispuestos a perder. ¿Por qué no? Pero pregúntensenos primero. Porque, como vuelvo a repetir, el rechazo, solo el rechazo, fue más que toda la primera votación, incluyendo el rechazo y el apruebo. El apruebo siempre ha sido una minoría organizada de terroristas y criminales. Usted, buen chileno, álcese contra estos miserables, vaya a la Plaza de la Constitución este sábado a las 12:30, a las 12, para ser más puntual, y pronúnciese, alce la voz, lleve un letrerito, no más circo constituyente, no a la constituyente, qué sé yo, lo que usted quiera manifestar, y se manifiesta pacíficamente por el respeto a la Constitución y la ley. Más que cambiar la Constitución, necesita que se exija, que se cumpla. ¿Sabía usted que según la Constitución el Estado está al servicio de la persona humana? O sea, el Estado está al servicio de usted. ¿Le parece eso malo le parece bien? A mí me parece bien, ¿no es cierto? Que el Estado esté al servicio de la persona humana. ¿Por qué eso habría que cambiarlo? Que haya un límite, por ejemplo, para la actividad comercial, exista el límite en la moral, las buenas costumbres y el orden público. Que haya libertad, por ejemplo, de comercio, de industria y de trabajo, pero para trabajar. No para, por ejemplo, hacer un comercio ilícito.
Eso está en la Constitución. ¿Le parece mal, por ejemplo, que haya un principio de subsidiariedad? ¿Sabe usted lo que es el principio de subsidiariedad, compatriota? No es más que la ayuda al necesitado. Eso es principio de subsidiariedad. Consiste en que al necesitado, a la persona pobre, tiene preferencia. Es lo que decía el padre Hurtado, pues, ¿o no? Los pobres no pueden esperar. La opción preferente por los pobres. Ese es el principio de subsidiariedad. Si usted está necesitado, va a tener la mano generosa del Estado que lo va a ayudar. Porque lo ve muy afligido. Pero no una gratuidad universal, porque si no, entonces está lapidando los recursos públicos. Los recursos públicos son escasos y tienen que bien utilizarse. No para inventarle sueldos y cargos a los amigos de turno de los infelices que están en el Congreso o en la moneda. Bien, compatriota, viva Chile. Adiós. Gracias por la pregunta. Yo creo que no podemos seguir buscando una constitución perfecta, porque lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y en consecuencia en algún minuto tendrán que parar, porque ¿qué pasa si la constitución que hagan ahora vuelve nuevamente a ser rechazada? ¿Van a seguir ad eternum en esto? Algún minuto habrá que parar, creo yo. Gracias por darme esta oportunidad de manifestar modestamente mi opinión. Muchas gracias a usted y me quedo con su reflexión final. Muchas gracias.